Recientemente se ha publicado el decreto 180 que regula de nuevo las viviendas de protección oficial con unos cambios conforme a la ley anterior. Primero, el periodo de protección cambia, las protecciones de 50 años bajan a 30, las de 30 se mantienen. Por lo tanto, si tienes una vivienda de protección oficial del año 95, ya puede ser libre. Ojo, porque estos son de las promociones privadas, las promociones públicas que las regula el EVA, que no el PROP. En este caso, las protecciones sí que pueden ser de 50 años y los precios máximos legales pueden ser más bajos, puesto que nos los determinan ellos. ¿Pero qué requisitos tenemos que tener para adquirir una vivienda de protección oficial? Primero, mayor de edad. Segundo, residencia al menos un año en territorio español. Tercero, no ser titular del pleno dominio de cualquier otra vivienda. Y cuarto, formar parte del registro de demandantes de protección oficial solo para las viviendas de protección pública. Dentro de la unidad familiar no se podrá cobrar más de los 57.000 euros brutos anuales. Estas cantidades se pueden incrementar puesto que hay datos como tener un hijo a cargo, un mayor a tu cargo u otras. Pero ¿cómo tenemos que comprar una vivienda de protección oficial? Tenemos que tener un contrato privado de compraventa con una serie de cláusulas que marca la ley. Segundo, tenemos que visar ese contrato en el PROP y facilitarle una documentación y una información necesaria de la parte compradora. ¿Y cuánto se tarda desde que se visa el contrato para poder ir a notaría y comprar la vivienda? Pues aproximadamente dispone la administración de 3 meses para contestarnos. ¿Y a qué precio podemos vender una vivienda de protección oficial? Sigue habiendo un precio máximo legal. Deberemos pedir certificación a la administración para que nos lo dé. A día de hoy está aproximadamente en unos 2.400 euros en el área metropolitana de Valencia. Y respecto del alquiler, hay una fórmula para calcular el precio del alquiler. ¿Y cómo se calcula el precio de alquiler de una vivienda de protección oficial? Se multiplican los metros útiles por el precio máximo legal, que será aproximadamente los 2.400 euros que hemos dicho, y de ahí calcularemos el 4,5% para tener la renta anual. Lo dividimos en 12 y ya tenemos el precio del alquiler mensual. Pero ojo, el contrato de alquiler también tiene que tener unas cláusulas específicas y también hay que visar dicho contrato. Si tienes alguna duda, consulta con tu experto inmobiliario.